Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso compartir la jornada de este espacio con todos ustedes. La semana se ha iniciado con un alto potencial de contenido informativo a partir de noticias varias que se producen tanto en el país como en el mundo. Aquí tenemos varios frentes de noticias. La primera nos llega desde el Palacio de Justicia, donde en el día de hoy fueron interrogados el ingeniero Pimentel Caret y el ingeniero Florencio, dos de las pasadas autoridades de la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que ha estado en cuestionamiento. Los detalles todavía de esos interrogatorios no han trascendido, sin embargo, a partir de la noticia que llegan, parece que los casos se han ido complicando porque justo cuando se estaba interrogando al licenciado Florencio, que era el director técnico, se presentó allí un ingeniero del interior del país procedente de Montecristi y frente a la magistrada que interrogaba a Florencio, hizo denuncias gravosas que comprometen como una acción no santa de el licenciado Florencio en la ubicación de una escuela en Montecristi por el orden de los 46 millones de pesos. Escuela que ya fue inaugurada, sin embargo, el ingeniero dice que se le adeudan unos 15 millones de pesos y que no se le han pagado porque se le obligó a firmar un documento de descargo. Entonces él dice, le puso al papel de descargo nulo porque fui conminado a firmarlo para que se le pagara a futuro. Y él dice que todavía hace ya 15 meses de eso no se le ha dado el completivo y que los intereses en el banco ya van por 3 millones de pesos. La denuncia, de ser cierta, es grave y compromete con mucho al licenciado Florencio. De todas maneras, eso es lo que se sabe. Se va a saber más cuando terminen esos interrogatorios y los abogados, que son los que dan los detalles completos, hablen con la prensa. De todas maneras, la atención del país estuvo centrada en eso que sucedió hoy en la justicia. Buenas tardes, compañero. Bueno, ¿Y usted? bueno, un poquito tarde aquí, pero llegando. Bueno, abrí con el asunto de la OISOE Ahí lo escuché. y la presencia de los dos llamados a comparecer y declaraciones de los abogados y de un ingeniero que vino expresamente del interior a presentar el caso contra el licenciado Florencio. Sí, porque hoy se presentó un documento, ayer, mostraron a distribuir un documento a los abogados, de verdad no preciso de cuál de los dos, si de Florencio o de Pimentel Caret, donde creo que de Florencio, por lo que fueron Carlos Olivares y Francisco Álvarez. Sí. Y veo que el abogado de Pimentel Caret es Fran Reinaldo Fermín, y quienes acompañaban a Florencio hoy a su llegada al PETCA eran Carlos Olivares y Francisco Álvarez, por lo que intuyo que fueron los abogados de José Florencio, quienes distribuyeron ayer un documento dando cuenta de una serie de ingenieros, unos 10, no preciso mal, que certificaban la forma correcta como se ejecutaban las ubicaciones en la OISOE y cómo ellos se les pagaba bien en contra de la terminación de las obras y todo esto. Y parece que uno de esos ingenieros que sale o que ha estado circulando su nombre como quienes avalan el trabajo de Florencio es Sí. de Montecristi, quien ha dicho
que ese documento él lo firmó hace 15 meses y fue bajo la, no quiero usar la palabra extorsión, si digamos. no lo firma, no te cubicamos. Exacto, no quiero usar la palabra extorsión, pero digamos bajo la presión, bajo Sí. la espada de que si no firmaba ese descargo, ese documento, entonces no se le pagaba una cubicación que aún, La cubicación final. la cubicación final que aún no se le ha pagado. Sí. Y por eso él sale y dice, bueno, que no use mi nombre porque yo estoy muy por el contrario, muy enojado y firmé esto bajo coacción, bajo esta amenaza. Entonces, esto ciertamente, como usted señala, trae otro elemento. ¿Qué tipo de documento es este que se le ponía a la gente a firmar? ¿Bajo qué premisa tenían contratistas que firmar documentos de descargo o de elogio a las acciones o a la forma en que se conducía el trabajo en la OISOE? Creo que eso es un elemento nuevo que la magistrada, bueno, al menos nuevo para nosotros como opinión pública, que la magistrada Laura Guerrero Petelier deberá tomar en cuenta. Al llegar hoy cerca del mediodía, José Miguel Florencio Esteves dijo que acudía porque estaba cansado de que se siga arrojando lodo sobre su nombre. Dijo que él fue a iniciativa propia para aclarar todo lo relativo a su caso ante el PETCA. Fueron sus abogados y dijeron, por ejemplo, el abogado Olivares, Carlos Olivares, dijo, venimos sobre todo a limpiar el buen nombre de este profesional que no ha hecho otra cosa que no sea contribuir con el desarrollo de la institución donde laboraba. Añadió que tanto él como sus clientes desconocen los detalles del alegado entramado mafioso que operaba en la OISOE en razón de que hasta la fecha no han sido notificados de nada al respecto. Dijo Olivares, al día de hoy no podemos decir que existe nada contra el señor Florencio más que una visita que estamos haciendo aquí, sea porque fuera notificado, sea porque nosotros de manera voluntaria también decidiéramos haber asistido. O sea, ellos no han sido notificados de ninguna investigación, ellos no han sido en ningún momento llamados, el señor Florencio no ha sido llamado a una investigación, cosa extraña, porque su nombre ha estado saliendo de forma insistente. No sé por qué el Ministerio Público no ha llamado a Florencio, ha tenido que acudir a iniciativa propia, cuando los propios por lo menos trascendido de fragmentos o supuestos fragmentos de la investigación que se han filtrado el nombre de este señor como la persona, bueno, por lo menos particularmente hay una historia que trajo el Nacional la pasada semana, si no me equivoco, firmado por Pedro Castro, que es una persona muy vinculada al ambiente judicial, dando cuenta de fragmentos de la investigación donde el abogado apellido Alejo dice que el dinero que él andaba, con que él andaba, que se lo daba al otro, que los nombres no lo recuerdo, el del Rosario, creo que era el apellido, uno Soriano y otro del Rosario. El del Rosario, que era el funcionario de más nivel que está involucrado en esto, que era el director de ubicaciones de obras escolares, se lo daba, pero el dinero era de Florencio. Es lo que dice esa historia. Entonces, si eso fue así, si eso que trae el Nacional, bajo la firma de Pedro Castro, repito, que a quien no conozco, pero que parecería que es una persona bien informada en la justicia, debió haber provocado que la magistrada Laura Guerrero convocara a su despacho al señor Florencio para por lo menos preguntarle sobre esto. Sin embargo, los abogados dicen que no han sido notificados y que ellos no saben nada de esto. Lo mismo pasa con el caso de Pimentel Caré, que llegó un poco más tarde. Florencio llegó a las 9:30 de la mañana, Pimentel Caré llegó sobre las 11:30, pero dice aquí en este caso que él estaba citado. La información que yo tenía es que tampoco estaba citado y que acudía también a iniciativa propia. Ahí él salía con sus abogados, Fran Reinaldo, que coinciden los abogados entonces. Está Fran Reinaldo Fermín, Carlos Olivares y Francisco Álvarez. Parece que son abogados de los dos. Parece que Carlos Olivares y Francisco Álvarez, al menos esos dos son abogados de los dos. Dice Fran Reinaldo Fermín, a nombre de Pimentel Caré, que al igual que Florencio, acudía por ante el PETCA porque está harto y cansado de que se arroje el lodo contra su nombre
y el de su familia y su apellido. O sea que ellos fueron a motu propio. Dicen que son los más interesados en que todo esto se aclare y por eso estamos dando y daremos la cara siempre, dijo Pimentel Caré a través de su abogado. Ese caso, tengo la impresión de que se va a complicar, porque la sola presencia de ese ingeniero que viene del interior y viene con documentos contundentes y un argumento convincente de lo que se hacía allí, le da un impulso y una nueva dimensión a los casos. Y tengo esa impresión porque de seguro aparecerán otros ingenieros, tal como apareció ese que llegó hoy, porque es un secreto a voces y uno se ha enterado en la medida que ha avanzado el tiempo de cosas que allí se hacían. Por eso usted se extraña, yo también y la gente, de que no hubieran sido llamados los pasados ejecutivos, tanto Pimentel Caré como el director técnico José Miguel Florencio. Creo que el PECA debe poner un salón especial. Sí, porque es que esto se va a ir creciendo, Oca. Bueno, mira, ahí hay algo, hay dos cosas que han trascendido, una vieja y otra nueva. La vieja es el ruido en la ISOE. Sí. Siempre ha habido ese ruido. Yo que creo conocer un poco al presidente de la República, que además de eso confío ciegamente en su honestidad. Danilo es un hombre honesto a carta cabal desde mucho antes de manejar poder. Danilo pasó por la Cámara de Diputados, fue el hombre con más poder en el Estado mientras el primer gobierno de Leonel, luego después en el segundo, los primeros años. Y Danilo se ha mantenido con la misma sencillez, viviendo con la misma humildad. Él es el mismo hombre. Sí. Entonces no este tipo de un funcionario. Sencillo hasta en el vestir. Así no es. viste como un presidente. No este tipo de funcionarios que todos hemos visto que han cambiado radicalmente sus condiciones de vida en los últimos años. Danilo no ha sido el caso. De hecho, Danilo vivía prácticamente en el mismo apartamento todo el tiempo. Ahora que fue presidente fue que se mudó. Porque el lugar donde vivía no le daba garantía de seguridad y hubo que mudarlo, un apartamento alquilado. Danilo no es un hombre con posesiones, con dinero, con empresa, con nada. Es un hombre íntegro. Y como él es así, él exige a su entorno que sean así. Así es el entorno de él. Todos sin excepción. Yo puedo decir lo mismo de Carlos Paredes, le puedo decir lo mismo de la gente en su entorno más cercano, sus funcionarios, el mismo Gustavo Montalvo, aunque yo tengo diferencias abismales en muchísimas cosas, pero yo nunca me he metido en cuestionar tan siquiera su idoneidad. Es un hombre honesto. José Ramón Peralta, ese grupo de gente no tienen hasta ahora ningún tipo de mancha en su trayecto público ni privado. Y el presidente Medina le exige eso a la gente que le colabora. Por eso a mí me extrañó tanto, que con tanto ruido, a mí me extrañó que pusiera a Miguel Pimentel. Y después extrañó que durara tanto. Y que durara tanto tiempo. Sí. A mí me extrañó sobremanera, porque el ruido que salía de la UISOE, pero los 6 meses de comenzar el gobierno, era una cosa escandalosa. Tengo la información de que más de una vez el señor Miguel Pimentel fue llamado con enojo sobre rumores y cosas que salían y distorsiones y cosas que aparecían, siendo rechazado por el presidente de la República, pero con explicaciones, ni sé, yo no entiendo, lo juro que no entiendo por qué duró tanto. Eso por un lado. Por eso cuando él lo quitan, yo creo que ni él se sorprendió. Otra cosa, que es la información que tengo, que a partir de esa misma situación, y tal vez dolido por todas las oportunidades y todas las concesiones que el presidente Medina le dio a Pimentel Caré, el presidente habría ordenado a su gente y al Procurador General de la República que profundizara esa investigación hasta las últimas consecuencias y que no se detuviera ante nada, no importa la magnitud del rumor, no importa la magnitud de lo que dijeran o de supuesto vínculo que pudieran existir, que le diera hasta el final y que pagaran las consecuencias quienes tuvieran que pagar. De hecho,
de las cosas que han circulado en la opinión pública es de que el expediente que José Joaquín Vidó, director de ética, le presentó a la magistrada Guerrero Petelier la pasada semana, cuando fue y se presentó en su despacho, de parte del presidente de la República, dijo que era un expediente de estafa al Estado Dominicano, que ese expediente sería el de Darío Contreras. Que al presidente le habría llegado ya la auditoría definitiva y que al ver eso habría ordenado entonces que también se investigue, que se persiga, indignado y molesto porque esta gente ya traicionó la confianza que él depositó en él. Son versiones que depositó en ellos, son versiones que circulan, a mí no me constan. Veremos en el devenir del proceso cómo es. Ojalá que sea así. Yo he insistido mucho que este es un proceso que el presidente debe manejar con gerencia política. Y una forma de gerenciar políticamente esto es seguir esto hasta el final. Porque yo estoy convencido que el presidente ahí no tiene responsabilidad más que la tolerancia, más que la extrema indulgencia, más que el demasiado oportunidades a una persona que desde hacía tiempo, a gente, a un equipo de personas que desde hacía tiempo, para no personalizarlo, que desde hacía tiempo venía generándole al presidente problemas. Y él confió demasiado, se excedió demasiado, toleró demasiado, fue muy permisivo. Yo hasta ahí solamente atribuyo la responsabilidad del presidente. Y si en un caso como este, entonces, que haga lo contrario, extreme su intolerancia ahora ante cualquier reparo, cualquier acercamiento personal para solicitar algún tipo de concesión o indulgencia, que sea intolerante con eso, yo creo que es parte de una posibilidad de gerenciar políticamente esto. Hay otras, yo estoy hablando de especulaciones, dicen que eso es lo que está pasando, yo de verdad no me consta, ojalá y pudiera hacer eso, porque no sería saludable para el proceso, sería muy saludable. Y si ese fuera el caso, entonces yo creo que el país sí pudiera sentirse satisfecho de una investigación seria en este caso, porque yo concluyo insistiéndole con algo. El bobo en la boca de que son esos 3 funcionarios de segunda y quinta categoría que manejaban una estructura mafiosa en la ISOE, yo creo que el país no se lo va a tomar. No, una cosa es que le podemos creer que la estructura para extorsionar a ingenieros como el de Montecristi o arquitectos como el que se mató de la Romana, puede llegar hasta ahí, sí, hasta ahí. Ahorita de 20, de 40 millones de pesos. Pero esa oficina maneja miles de millones de pesos al año en obras y en ubicaciones. Sí, mire, yo pienso que está bien estructurado el pensamiento y el planteamiento que usted hace sobre el interés que tendría el presidente de llevar esa investigación hasta el final, a partir de una sola cosa. El escándalo de OISOE ya es un tema político de campaña, ya, y la campaña no ha comenzado. Pero sería muy floja la oposición si deja pasar un tema tan importante como ese y no lo toma de ahora para fortalecer su denuncia contra el gobierno que quiere sustituir. Entonces, ¿cuál sería la mejor arma del presidente frente a una situación como esa de la oposición? O profundizar, aclarar, castigar a los responsables. Pero usted que está en eso, el presidente dichoso. La oposición yo lo que he visto es que está en chismografía, en chismecito. Si dejan pasar un tema como ese, entonces no están en eso. Cuando aquí es un tema profundo sobre cómo, y yo lo dije desde el principio aquí, desde el primer día, si queremos sanear de verdad el Estado Dominicano, vamos a meterle el bisturí a esto. Porque aquí, desde que yo tengo uso de razón, aquí todo el mundo coge el 10. ¿Usted se acuerda? No.
se cogió del 10 hace décadas. Pero es lo que le estoy diciendo. Usted sabe que yo puse ese ejemplo aquí hace poco tiempo. Sí, sí. Aquí el que se cogía el 10 es un hombre serio. El ladronazo es el que se coge el 30 o el 40. Pero ¿cómo una sociedad puede entender que el 10 está correcto? O sea, ¿cómo una sociedad puede entender que si yo le vendo algo al Estado, yo tengo que dejar el 10% para un incumbente, para un director de compra, para que me saquen un cheque? Señores, eso son estructuras que están en el Estado Dominicano anquilosadas desde hace años. Todo el que llega, hay gente que deja su empresa o su empleo bien remunerado en una corporación para ser encargado de compra de una institución de quinta categoría en el gobierno. Porque si maneja 500 millones de pesos se lleva 100 en soborno, en tajadas. Pues eso está ahí. Y son, salvo honrosas excepciones, esa es la norma en el Estado. Ladrón es el que se coge el 30, el 40, el 50. Que hay casos, yo he estado aquí de la OISOE, que le quitaban el 50 en esta gestión y en la anterior. Sí. En la gestión de Luis Cifre pasaba, en la de Félix Bautista pasaba y pasaba en esta de Pimentel Caré. El 40 y el 50% quitarle a un contratista para pagar una ubicación final de una obra. De 70, 80, 100 millones de pesos. Y que no lo daba, no cobraba. Y yo conozco gente que tiene deuda porque simplemente decía, van acá, pero es que ahí está mi ganancia, yo no soy un ladrón. Yo no le metí 200 millones de pesos en movimiento de tierra a esa obra, de más. Yo hice la obra como era. Entonces, si yo la obra, me dieron una obra de 400 millones de pesos, yo me gané 40, 45, porque administré medio bien, medio mal el asunto, la deuda, los intereses. Oye, me deben 100 y me quieren quitar 50. Entonces, ¿para quién trabajé? Para estos ladrones que no me paguen nada. Así mismo, ¿eh? Sí. Y hay obra parada por eso. Pero no de ahora. Ese caso, lo estoy diciendo, que lo conozco muy bien, comenzó con Félix Bautista, siguió con Cifre y pasó lo mismo ahora. Pasó lo mismo ahora y lo conozco. A mí me pueden llamar, yo le puedo decir a la magistrada Guerrero Petelier. Yo lo conozco. Entonces, ese tipo de... Y eso es la OISOE. Pero la estructura de esa naturaleza está permeada en prácticamente todo el Estado. Todo. Entonces, ¿quiere la oposición y la sociedad dominicana que profundicemos en esto y que ese muchacho que se suicidó ahí se convierta en un mártir realmente y que su sangre al menos estremezca la sociedad de su cimiento y comencemos un proceso de cambio real de ese tipo de prácticas? Ojalá. El principio sería esto, que el presidente libere cualquier tipo de traba que alguien pudiera sentir para investigar esto y se llegue hasta el final. Yo creo que será un gran servicio al país. Pero usted ve además a una oposición que en lugar de estar, y más que oposición, vocinglero de la oposición, porque la oposición sería encabezada por Luis Abinader, Guillermo Moreno, esa gente ha trabajado el tema con altura. Pero vocinglería opositora rastrera, lo que anda chismeando y lío de falda y disparate y cosas que no, que más allá de llenar el morbo, no aportan nada, no aportan nada. Entonces por eso digo tan dichoso el presidente, sí, que se están quedando en esa basura, unos segmentos de la opinión pública, en esa chismografía rastrera que más que a cualquier otro que ellos piensan señalar, u otras que piensan señalar, lo identifica a ellos. Porque eso de quien sí habla muy mal es de gente que utiliza escenarios como esto y la opinión pública para chismear, para desconsiderar y hasta para faltarle respeto a los demás. Y eso no conduce a nada más que a identificarlo a ellos como lo que son, simples ratas. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Comenzando la semana informativa, es el caso de la frontera. Hoy, por segunda semana consecutiva,
no hubo lunes de mercado en la frontera norte, aunque los informes que tengo de la frontera sur es que se dio, pero no con el impulso ordinario. Sin embargo, la frontera norte, que es el principal mercado binacional que tiene la frontera, estuvo totalmente paralizado con las protestas soterradas de los comerciantes locales y con el reclamo de los clientes habituales que vienen de Haití cada viernes y cada lunes. Esta mañana temprano tocábamos el tema en Hoy Mismo y decíamos de que el interés de las autoridades haitianas es agudizar el problema. En la medida que se acerca el día de las elecciones presidenciales, que es el día 25 de este mes de octubre, ellos están interesados en que ese proceso se aborte y han hecho todo tipo de acciones encaminadas a friccionar las relaciones con República Dominicana. Y planteaba mi compañero Oca que es el momento para que las autoridades nacionales le tomen la palabra a las acciones haitianas y cierren definitivamente la frontera. Y el país se aboque a buscar un nuevo mercado donde colocar el excedente de los productos agropecuarios y cualquier otro producto de comercialización internacional. Definitivamente el país tiene que enrumbarse hacia dimensionar sus relaciones comerciales con las islas y a ponerle distancia, comenzando por el cierre de la frontera con las autoridades haitianas. Los esfuerzos que hace la comunidad internacional y que el doctor Marino Vinicio Castillo lo ubica como la conspiración contra la República Dominicana para fusionar las dos naciones, que no es posible, como dijo en el pasado reciente el secretario general de la OEA, que en una pequeña isla hayan dos países. Hay que ponerle mucha atención a la situación de la frontera, porque eso, si permanece como está, no puede parar en nada bueno. Que no va a gestionar la frontera, porque va a pasar, pues eso está bien. El último gobierno tiene que mantener esa posición y controlar militarmente la frontera. Sobre todo en la zona de Dajabón, ahí vi que Elías Piña se desarrolló sin problema. Sí. Imagino que Pedernales también, que son mercados pequeños. Pero Dajabón y Jimaní, que hay problemas, bueno, cerrado eso y problema resuelto. Y vamos a trabajar con otra cosa. Ya, si el problema, a mí, yo lo digo al principio, lo dije al principio, ya si los haitianos decidieron que los grandes productos comerciales tampoco pueden entrar por tierra, es una bendición para la República Dominicana. Porque ya el gobierno debe, por obligación prácticamente, zafarse de cualquier tipo de condicionante comercial. Esa historia de que tantos miles de millones de dólares que se comercian van a verse afectados si el gobierno asume X o Y actitud, que la frontera es imposible de cerrar. Bueno, la cerraron los haitianos y no ha pasado nada. Ahora yo supongo que el gobierno dominicano está en la obligación de actuar, y yo creo que poco a poco sí irá teniendo que actuar. La sociedad lo está empujando. Ahora mismo son los comerciantes dominicanos que han cerrado eso, y los camioneros que han cerrado eso. Si no pueden pasar esto, aquello, lo otro, no pasa nada, ni viene gente para acá. Ya el cardenal le dijo blandengue al gobierno. Sí, y seguirá la presión hasta que tendrán que reaccionar. Tendrán que reaccionar. Por eso yo desde el principio que Haití dijo que el 1 de octubre eso iba a pasar, que iban a prohibir por vía terrestre la varilla, el cemento, la pintura, yo le di la gracia al Señor y simplemente pedí que lo implementaran. Y mire qué bien va todo. Todo va de maravilla este proceso. Mire, don Freddy, tenemos un nuevo Nobel de Economía. Ah, sí, ahí vi que Estados Unidos, una vez más, impuso sus investigaciones económicas. Bueno, Estados Unidos es el gran centro de investigación, también la impuso en el campo de la medicina, en la química, en la física. No, en todos los premios. En todos los premios hay uno o dos americanos, o todos son americanos, sí, porque trabajan allá. Eso le iba a decir, la mayoría son de otra nacionalidad, pero las investigaciones las auspician las universidades
y los laboratorios norteamericanos. Este que ganó, Augusto Dayton, Angus Deaton. Sí, es británico. Es escocés. Británico, sí, pero Sí. más específicamente escocés. Pero tiene 30 años en Princeton. En Princeton, así es. Este ha hecho investigaciones sobre la felicidad, sobre el consumo, sobre la austeridad, y se ha desarrollado mucho, ha estado muy en moda. Yo incluso he leído varios trabajos de él. Desde hace tiempo vino leyendo trabajos de él. Él ganó un premio en España y publicó una serie de trabajos para El País, más de uno. O más bien, El País publicó digamos, coincidiendo con ese premio que recibió en España, varios trabajos de él enfocados en 3 puntos fundamentales: la austeridad y el consumo y la felicidad. Esos son los puntos fundamentales. ¿Y cómo se relacionaban uno con el otro? Y él hace la economía enfocada en el ser humano. En el consumo del hogar. Sí, sus estudios son básicamente centrados en cómo la economía condiciona el ánimo de los seres humanos, de los ciudadanos, y cómo condiciona el consumo de los ciudadanos, de cómo los gobiernos, a través de la austeridad o la expansión del gasto, inciden en esas expectativas de los ciudadanos sobre su propia felicidad. Son estudios interesantes, él lo explica, muy sencillo de entender, porque tienen un elemento sociológico. Cuando usted se pone, por ejemplo, lee a Piketty, usted le puede terminar, si usted no es un técnico, usted termina confundido. Sí. Porque Piketty es muy técnico. Muy técnico, sí, muy fórmula, muy matemática. Este es un hombre mucho más sociológico en sus análisis, pero al mismo tiempo va de la mano con un tema muy en boga ahora mismo, que son los temas de austeridad, crisis, desigualdad, pobreza, consumo. Son temas que ahora mismo están en el debate económico mundial, y Angus Deaton lo ha trabajado, y con investigaciones muy novedosas y muy interesantes. O sea que tenemos el nuevo Nobel, como usted bien dice, también trabaja para universidades norteamericanas. Sí. También vi aquí una información, Freddy, de que se lanzó Atuey de Cans. Yo iba a decir algo, pero Atuey se ofende muy rápido. ¿Y qué usted iba a decir? Que si no se hizo nada. No, pues eso fue a presidente de la República. Ayer la asamblea del Partido del Toro, del PRSD, proclamó como candidato presidencial a Atuey de Cans, quien recibió poderes especiales para negociar la alianza electoral para el 2016. Hicieron un acto en el local del PRSD, antiguo local del PRD, en la avenida Bolívar, esquina Doctor Delgado, con un quórum de 396 delegados, que representa un 72.7% de los miembros del evento, que esos son, pero esos de los miembros que están en nómina, pero ese es el total de los que están vivos y todavía se mantienen ahí. Caminero no está ahí. Caminero está ahí. Sí, sí. Caminero, él es el que lo escribe. Caminero estaba claro, Caminero es miembro. Si no, Rafa Gamundi lo deshereda. Así que bueno, felicidades a Atuey. Otro candidato más se une a Kiki, sí, a Eduardo Estrella, perdón, a Eduardo, Miguel, y ya negociaron. Ya se fueron, sí, y Fidel Santana. Sí. Ya eran de los candidatos que ya no son, porque ya negociaron, pero queda Kiki, Danilo, evidentemente, Luis Abinader, está Guillermo Moreno, Mapuí, Minú. No, quedan varios todavía. ¿Quién me falta? Quedan sueltos los empresarios de transporte. También, no, pero eso no tiene partido. ¿Cómo que no? No, pero bueno, bienvenido pero a la contienda a Atuey de Cans. Señores, hagan algo de medio ambiente con el tema de las algas. No, turismo. Ya, le tengo buena noticia. Pero rara que sea rápido, que se lo acabó el tiempo. Sí, mire, hoy justamente una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, respectivamente, con la presidencia, determinaron buscar la compra de los equipos necesarios para impedir que las algas lleguen a la playa. No son tan caros como yo pensé. Abrieron una licitación
y se va a proteger inicialmente. Pero que hagan eso de emergencia, un procedimiento de No, emergencia. pero abierta la licitación internacional ya. Entonces hay que comprar 2 embarcaciones más las redes. Y eso está ya en licitación internacional. Bueno, que lo hagan rápido porque ese sargazo va a acabar con el turismo en todo el este del país. Llegamos hasta aquí, señores. Nos vemos mañana. Tengan un feliz resto de la tarde.